Buenas noches, profesor. Buenas noches. El día de hoy es un trabajo muy interesante. Vamos a complementar justo lo que ya habíamos empezado a hablar, ¿no? Ustedes saben que hablar de planificación por competencias y evaluación de los aprendizajes es hablar de un aspecto muy importante y de suma relevancia para todo maestro, como es el entender cómo concibo la planificación curricular, pero yo para entender esa planificación, cómo entender el acto de constituir una programación curricular con los documentos que muchos de ustedes de repente ya en la práctica conocen, se tiene que primero analizar desde una dimensión básica, y esa dimensión básica es conocer el currículo, conocer las concepciones, enfoques curriculares, las corrientes que han dado vida al currículo y cómo la educación ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, los estudios que se han hecho sobre el aspecto curricular son muchísimos. Los investigadores, psicopedagogos que han estudiado y han dado solvencia a los estudios acerca del currículo, de los enfoques educativos, enfoques curriculares, modelos curriculares. También tenemos teorías curriculares que permiten entender cuál debe ser la postura o la dimensión en la que se debe desarrollar un maestro, ¿no? ¿Cuál es el perfil, cuál es el modelo curricular que debo trabajar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo les comento, en el Ministerio de Educación estamos trabajando con un nuevo currículo, ¿no? Que es el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? El CENEC, que ustedes ya lo deben conocer, pero ese CENEC tiene también su programa, los programas curriculares, ¿no? De tanto para inicial, primaria y secundaria. Ahora, el currículo actual, que es un ejemplo que le pongo, no solamente está dado por un solo enfoque, ¿no? El enfoque que centra este currículo por el trabajo que se hace en el Ministerio de Educación es justamente, era el constructivista, ahora es el socioconstructivista, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en los estudios de Vygotsky, ¿no? Que habla de que el aprendizaje es social, cultural, porque la persona aprende interrelacionándose con los demás, pero también hay un enfoque de Piaget, ¿no? Que habla de los estadios, que desde las dimensiones, cómo la persona va aprendiendo a lo largo de la vida porque va atravesando diferentes estadios o etapas, ¿no? De desarrollo personal. También tenemos dentro de la mirada y de la construcción de ese currículo, que es una construcción social, también tenemos los aportes, por ejemplo, de David Auswell, ¿no? Que nos sostiene que el aprendizaje es significativo cuando partimos de situaciones reales de los estudiantes, del contexto, ¿no? Cuando recogemos sus saberes previos. Entonces ahí vamos a hablar un poco de la teoría de David Auswell, ¿no? Con su aprendizaje significativo. Entonces tenemos diferentes autores, es un conjunto de estudios que congregan y permiten entender mejor este currículo. Pero ahora, este currículo, para llegar a ser construido como lo tenemos hoy en día, ha pasado por una serie de etapas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces es importante entender, y este currículo que acabamos de mencionar, ¿qué tipo de currículo es? A ver si recordamos un poquito la clase. Ese currículo que es emitido por el Ministerio de Educación a través de un decreto supremo, ¿no? Emitido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tipo de currículo? Porque entendíamos que habían varios tipos de currículo. ¿Qué tipo de currículo es el que tenemos? El diseño, el currículo nacional de educación básica, ¿no? Que antes era diseño curricular, ahora es solamente currículo de educación básica. A ver, currículo nacional de educación básica. ¿Qué tipo de currículo es? A ver si recordamos un poquito. Profesor, es el formal. Efectivamente, ¿no? El currículo formal, que es un currículo que tiene una construcción desde la dimensión de diferentes autores, pero todas esas investigaciones, esos estudios que validan cómo el currículo cobra vida y permite que el estudiante desarrolle esas competencias, esas capacidades, esos desempeños, esos aprendizajes, no lo podemos definir en un video, un audio, sino tiene que ser plasmado, organizados en un documento. Y cuando hablamos de un documento, estamos hablando de el currículo oficial o formal, ¿no? Entonces, ya como acaba de decir Maribel, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ir entrando un poco a reforzar lo que ya habíamos hablado
La semana pasada, como que estamos retroalimentando. La semana pasada hablábamos un poco, y ahí creo que ya me imagino que han hecho su foro, y ahora lo vamos a empezar a revisar también, el currículo real o vivido, que es el currículo que le damos vida, ¿no? A través de la práctica. Tenemos el currículo formal o oficial, que es el que acaba de decir su compañera, ¿no? Que es el currículo de educación básica. El currículo culto, aquello que aprendemos en el contexto cultural, en el contexto familiar, que son aprendizajes que ya tenemos, pero que a veces no están planificadas, pero se evidencian en la práctica, en el aula, en la escuela o también en el entorno social, ¿no? Aquello que sabemos, ¿no? Y el currículo, por último, el currículo nulo, ¿no? Es el currículo que no debe ser planificado porque no es de mucha utilidad para la persona y también porque no corresponde a un aprendizaje que a esa edad pueda servirle al estudiante, o también porque no la pueda entender. Como le decía anteriormente, no tendría una solvencia enseñar, por ejemplo, eh, en primer grado, enseñar, por ejemplo, la tabla de elementos químicos, por ejemplo. Entonces, a esa edad todavía no va a ser solvente enseñarle porque, en primer lugar, que no lo va a entender por la madurez mental que tiene. Algunas básicas, sí, como el oxígeno quizás, con algún experimento, pero como lo trabajan en secundaria, en primero, en sexto de primaria, es en esa dimensión, enseñarle a un niño de primer grado no se podría planificar porque no es una temática que podría entender por la misma edad cronológica y mental que tiene el estudiante, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un currículo nulo, ¿no? Pero también es nulo aquel contenido que no me va a servir, ¿no? Porque tampoco me va a permitir abrirme hacia un reto para el mañana, porque no va a ser parte de lo que yo voy a tener que construir para enfrentarme a un desafío, ¿no? Entonces es nulo porque no me va a servir, ¿no? Muy bien, entonces, y las fuentes, bueno, las antropológicas, la epistemológica, la didáctica y la psicológica, que era parte de la esencia de cómo el maestro debe entender la educación, ¿no? ¿Para qué educar? ¿No? Para construir mejores sociedades que hagan valer sus derechos, ¿no? Y que cada vez se vayan haciendo más civilizadas, ¿no? Ustedes saben que un país que tiene mayor solvencia cognitiva, más preparada y con mayor nivel cultural, va a tener mayor hegemonía en el plano económico, político, cultural, hasta religioso, ¿no? Como es el caso de Finlandia, por ejemplo, ¿no? Son uno de los primeros en educación y con eso, siendo un país tercermundista en un inicio, ahora ha logrado una gran hegemonía en su desarrollo económico. ¿Por qué? Porque ha hecho grandes logros en educación, ¿ya? Tenemos un claro ejemplo ahí en Finlandia. Lo epistemológico va por, como estudio del conocimiento, qué debo enseñar, ¿no? ¿Qué debo enseñar? ¿Qué es lo que deben aprender mis estudiantes, ¿no? Tener claro como maestro un soporte técnico que me permita entender qué es lo que voy a compartir a mis estudiantes, ¿no? En la función didáctica, bueno, si ya sé que voy a enseñar, tengo que ahora entender cómo voy a enseñar, qué estrategia, qué metodología, cuáles van a ser esos recursos que voy a utilizar para vincularme y hacer que mi estudiante aprenda, ¿no? Porque lo que sí les comento, chicos, chicas, es que todos podemos ser docentes, pero no todos vamos a tener la capacidad de poder llegar con claridad al estudiante, porque a veces el estudiante, y por más que nos esforcemos, si no tenemos esa capacidad didáctica, muchas veces los estudiantes no comprenden al maestro y dicen, pero ¿por qué no le entiendo? Pero a ese maestro sí lo entiendo, pero a este maestro no le entiendo mucho. Entonces está faltando algo allí. Entonces la didáctica tiene que dar respuesta a esto. Puede ser por tu lenguaje, puede ser por el uso de tus materiales, de repente puede ser también por la forma como solventas el conocimiento haciendo el trabajo más sencillo. O sea, tiene que ver mucho con ello. Sí, creo que Kelly quiere preguntar algo. ¿Ya levantó la mano? Sí, profesor, justo me pareció interesante que mencionó eso, ¿no? Y Ujú. es una gran duda, creo, porque, bueno, sobre todo ahora también, no solo ahora en las clases virtuales, sino también creo que en las presenciales, que no todos los alumnos nos logran entender, o a veces creo el mismo profesor no se da a entender, ¿no? Ujú, así es, Sí, tienes toda la bueno, razón. sí, y creo que es una problemática porque de ello depende el aprendizaje del niño, ¿no?
Y me parece muy interesante lo que usted está mencionando, porque esa es una gran duda que he tenido desde el colegio incluso, ¿no? ¿Por qué a tal profesor sí le entendemos? ¿Por qué a esta profesora sí, ¿no? Y sí, es muy interesante, la verdad, el tema. Me agrada mucho que lo esté tocando, la verdad. Muy bien, gracias. Y saben que acá, justamente acotando lo que lo que acaba de expresar su compañera, acá tiene que ver con algo muy importante. Tiene que ver con la vocación de servicio, ¿no? Y la actitud de servicio. O sea, maestros pueden haber muchos, pero maestros con vocación de servicio, con esa paciencia, esa perseverancia y ese amor que tiene al momento de enseñar, va a abrir claridad en sus palabras para que la persona, el niño o la niña de primaria, pueda entenderte más fácil, ¿no? Entonces tengo que buscar esas estrategias, esos recursos, esos materiales que haga más didáctica mi clase para que mis niños puedan entender más rápido. Y también tiene que ver mucho con la, nosotros le llamamos dentro de, tenemos un documento muy importante, el marco del buen desempeño docente. Y dentro de las dimensiones del desarrollo docente, uno de los aspectos, aparte de lo pedagógico, aparte de lo humanístico, porque hay que ser bastante humanos al momento de enseñar o impartir conocimientos, tenemos que también ver la capacidad didáctica. Y dentro de la capacidad didáctica hay un punto que me gustaría que anoten, es la vinculación afectiva, ¿no? El trato a los estudiantes es muy importante, cómo me dirijo a los estudiantes, cómo le doy esa, esa oportunidad para que participen, para que puedan dar a conocer sus ideas y no se sientan opacados o no se sientan agentes pasivos y que solamente el docente brille. Al contrario, siempre hay que darle ese espacio a los estudiantes. Entonces, en esa óptica, en esa perspectiva, el estudiante asume el rol del maestro como un rol de agente que enseña y aprendo. Entonces, eso tiene que ver mucho. Vinculación afectiva tiene que ver mucho con la didáctica y tiene que ver mucho con otro aspecto muy importante como la vocación y la actitud de servicio, ¿no? que se tiene que considerar. Y esto tiene que ver en la capacidad o la función didáctica, ¿no? Y tenemos la psicológica, ¿no? Preguntarnos siempre qué característica tienen mis estudiantes, hacer un diagnóstico de mis niños de primer grado, por ejemplo, o de segundo grado, mirar cómo piensa un niño de primer grado, cuál es su madurez mental, qué puedo enseñar en este nivel, qué dificultades de aprendizaje aún tienen, porque sabemos que en primer grado nuestros estudiantes, por ejemplo, están en un nivel de iniciación a la lectura y a la escritura, y no puedo traerle, por ejemplo, un cuento de un texto, por ejemplo, querer leer con ellos un texto de Romeo y Julieta. ¿Por qué? Porque estamos recién iniciando a la lectura. Podríamos empezar con afiches, podríamos empezar con la lectura de imágenes, con lecturas cortas, con trabalenguas de repente, refranes, adivinanzas, textos cortos. Entonces eso es más llamativo para iniciar al desarrollo de la lectoescritura. Entonces, pero para eso tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo aprenden? ¿Cuál es la psicología del estudiante? ¿No? Entonces ahí tenemos que leer un poco, por ejemplo, a Piaget. Piaget nos ayudaría mucho a entender cómo puedo atender a un estudiante en un estadio, por ejemplo, de operaciones concretas, operaciones formales, ¿no? Entonces tengo que mirar ello, ¿no? Esa etapa está dentro del nivel primaria, ¿no? La preoperacional está en inicial y la sensoriomotriz está en inicial también, ¿no? Muy bien. A ver, Kelly, por favor. Sí, profesor, me nace otra duda, disculpe. Sí. Lo que sucede, ¿por qué la diferencia entre el estatal y el particular, que lo avanzan tantos? ¿Eso perjudica o usted qué piensa, profesor? Quisiera saber Sí, su... claro, claro, muy buena pregunta, ¿no? Porque yo he tenido la experiencia en ambos, en realidad, en particular y también en el estatal. Entonces, mirando un poco la realidad, ¿no? Del particular, en el particular lo que ocurre es lo siguiente, miren chicos, cuando hablamos de una formación integral, acuérdense, la formación integral de un estudiante se da por cuatro aspectos, ¿ya? Y eso está en la Ley General de Educación, en la 28044. Se establece ahí claramente que el sistema educativo debe garantizar
el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Fomentando competencias cívicas, competencias lógico-matemáticas, comunicativas, entre otras, ¿no? Pero cuando hablamos de un desarrollo integral, tenemos que darnos cuenta que el desarrollo integral se da por 4 aspectos muy importantes. Y eso también me gustaría que anoten, que a veces el particular no lo cumple. Se centra en uno de ellos, más que en los otros. Y en el estatal, como la dimensión del currículo nacional atiende a todo un conjunto de competencias, no solamente las cognitivas, estas 4 dimensiones son las siguientes. La dimensión cognitiva, anoten ahí. Hagan su círculo y divídanlo en un gráfico de torta de 4 partes, y ahí lo van a ponerlo, ¿ya? En uno ponen la dimensión cognitiva. En esta dimensión cognitiva tiene que ver con el nutrir al estudiante en los aspectos de conocimientos, teorías, conceptos que la persona debe conocer, ¿no? Y que va a permitir que al ser solvente en estos conocimientos, capitalizando estos conocimientos, va a poder llevarlo a la práctica en un futuro, ¿no? Muy bien. Otro aspecto es el aspecto social, importante, la parte social, la otra dimensión, porque un buen estudiante no solamente se determina porque conoce mucho o ha absorbido o ha capitalizado el conocimiento o ha hecho suyo el conocimiento, sino también tiene que tener esas buenas interrelaciones con los demás, tiene que tener esa articulación de convivencia con los demás. Ahí va el aspecto social, ¿ya? Luego viene otro aspecto muy importante dentro de este desarrollo integral. Vamos al tercero. Viene el desarrollo motor. El desarrollo motor tiene que ver con el desarrollo de la corporeidad, que es uno de los enfoques del área curricular de psicomotricidad o educación física en primaria. Entonces, el desarrollo del cuerpo tiene que ir en armonía con el conocimiento, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Hay una vinculación en el desarrollo motor con lo cognitivo, y si tenemos ese desarrollo social, pues definitivamente ya vamos capitalizando 3 aspectos muy importantes. Y luego viene un cuarto aspecto, ¿no? Aparte de lo social, que tiene que ver con mis interrelaciones, tiene que ver con uno más, que para mí es uno de los más importantes, que muchas veces se deja de lado, sobre todo en el particular, no en todos, pero sí se deja mucho de lado. El afectivo emocional es la cuarta dimensión. Entonces, si un estudiante está bien afectivamente, se siente motivado, emocionalmente tiene la capacidad de autorregular sus emociones, porque en la escuela encuentra esos espacios donde es tratado con afecto, ¿no? Donde es tratado con cariño. Entonces, y no solamente busca avanzar los conocimientos, llenar el libro, llenar el cuaderno, llenar las actividades, y por tener más cantidad de estudiantes que se vea reflejado en el buen comentario del padre, porque ese colegio es bueno porque sí llenan los libros. La contrapregunta sería: el hecho que un estudiante de primaria llene y avance un libro tan extenso, ¿estaremos garantizando que realmente estamos logrando el desarrollo integral? Entonces ahí hay que mirar un poco cómo avanza el sistema particular. El sistema particular se va por lo cognitivo, y enciérrenlo, vamos más por lo cognitivo, dar los conocimientos, pero a veces deja de lado el aspecto social porque no hace actividades de desarrollo social que sí hay. Por ejemplo, en los libros del Estado están considerados dentro de sus contenidos, por ejemplo, el personal social. Y el particular se centra bastante, por ejemplo, no todos, pero sí algunos, más en matemática y más en comunicación. Y a veces religión casi no hacen, personal, pocas sesiones de personal social. Entonces la vinculación con esas áreas es muy importante. Lo motor, por ejemplo, en el estatal tienen ahora un profesor exclusivo para educación física. Bueno, el particular también lo tiene. Ahora, cómo conlleva la actividad es todo un tratamiento. Ha hecho un cambio rotundo en lo que es, por ejemplo, la parte motor, cómo la enseñanza de la educación física.
Y la parte afectiva, por ejemplo, en la parte afectiva se está haciendo un trabajo bastante arduo. Por ejemplo, en las UGELes, por ejemplo, se están promoviendo la intervención de psicólogos ya en las escuelas estatales. Entonces se está viendo también sesiones y actividades que tienen que ver mucho con el soporte socioemocional y más en este contexto de pandemia que estamos viviendo, con actividades, con sesiones, con recursos que permitan ello, ¿no? Entonces, yo sí lo que sí sé ahora es que muchos particulares ya se están alineando al currículo nacional, porque hay una norma que ha salido que todos los particulares se tienen que ir alineando al currículo nacional, y el currículo nacional en el desarrollo de sus competencias mira estos cuatro aspectos, no solamente lo cognitivo, porque se entiende que no es mejor estudiante el que sabe más o el que tiene más conocimiento, sino también sino que se ha desarrollado socialmente, porque se interrelaciona con actividades, por ejemplo, integradoras que ahora tenemos en la plataforma Aprende en Casa, donde se trabaja mucho lo social, pero también actividades motoras, como los profesores de educación física, que son actividades más recreativas, más de integración, con actividades previas, actividades de rutina y actividades propiamente de disciplinas deportivas, por ejemplo, ¿no? Y la parte socioafectiva, porque se está trabajando mucho en mejorar el trato de los maestros a los estudiantes, ¿no? Buscar estrategias socioafectivas, desarrollando las competencias docentes para que el docente tenga un mejor trato, ¿no? Porque también en el estatal tenemos problemas, tenemos maestros que a veces no tratan bien a los estudiantes, también todavía tenemos maestros tradicionales, maestros que todavía se centran en el grito, en la llamada de atención, en el no respetar o no ser empático con los estudiantes. También tenemos en el público, no crean que solamente eso ocurre, pero en el privado lo que sí hace es avanzar los contenidos al máximo para rendir cuenta a los padres, porque los padres se sienten tranquilos, ¿no? Si voy llenando el libro, voy avanzando la actividad y en la tarde le dejan más tarea a mis hijos, este colegio sí es bueno, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que lean, por ejemplo, los estudios de calidad total. Y en los estudios de calidad hablan justamente de la pregunta que ha hecho Kelly. Cuando hablamos de calidad, la calidad se refleja solamente en la cantidad. Un colegio que brinda una calidad es aquel colegio que tiene mayor cantidad de estudiantes. Esa es la pregunta que se hace. O es aquel que teniendo pocos estudiantes, los estudiantes están aprendiendo de una manera nivelada y están teniendo realmente un desarrollo integral. ¿Ya? Entonces, por ahí va. Entonces, hay un estudio por ahí, eso lo van a llevar en el curso de gestión institucional. Ahí también habla justamente y hace una comparación entre el sistema público y privado y ve eso, ¿no? A veces las empresas públicas lo ven justamente como una empresa, la institución, y quieren que avancen los estudiantes en cuanto a conocimientos, pero a veces no garantizan un verdadero aprendizaje, ¿no? Kelly, sí. Sí, profesor, como usted bien menciona, ¿no? Es cierto que hay ciertos aspectos que nomás recalca o se centra en particular, pero también no vamos a dejar de lado el estatal, ¿no? Que creo yo, siento que también falta un poco como que educar a los padres de que todas las áreas son importantes, ¿no? Porque si bien es cierto, nos centramos mucho tal vez en el área de comunicación y matemáticas, pero en los estatales también dejan de lado las otras áreas, profesor. Es importante mencionar porque también los padres sienten que no es importante para su niño ese tipo de desarrollo. Y tanto en el particular, bueno, yo he tenido varios niños de colegio particular y debo decir, lamentablemente, que son niños mucho más tensionados, mucho más llevados al límite, es decir, en cierto punto. No solo en las tareas, sino también en el trato que ya mantiene, ¿no? La madre con el niño. Porque yo lo digo por experiencia propia, que las madres a mí se me han acercado diciéndome que ya no pueden más, que ya no saben cómo ya meterle tanto conocimiento al niño. No sé si soy clara. O sea, llegando a puntos que no se deben dar, creo yo, ¿no? Por eso creo que falta, creo yo, algo como que, como no sé cómo plantearlo, de decirlo,
de tratar también de educar un poquito a los padres al momento de dar conocimiento a sus niños, porque si bien es cierto, el profesor está, pero el que está en casa es el padre, y ahora es mucho más aún esa relación. Creo que eso, esa ida y venida entre el padre y el niño está alejando un poquito cuando no se da un correcto trato, ¿no? Si bien es cierto, los profesores ahorita están dando su educación virtual, pero no noto que muchos den tal vez consejos de decir, no, tal vez mamita, a su hijito, trátelo así o háblalo así, sería bueno, porque debo decir, lamentablemente estoy encontrando niños muy apagados. Cuando yo les hablo una palabra bonita o alegrándolos o diciendo que sí pueden, ellos me lanzan una frase como que yo siento que, o sea, ellos lo tienen repetido en su cabecita que le están mencionando, ¿no? Porque un niño es transparente, un niño te menciona lo que siente en el momento. Y por decir que un niño me diga, no, yo soy tonta, yo no lo puedo hacer, o sea, a mí me está reflejando que ese niño no está siendo bien tratado. No, eso era mi aporte, profesor. Efectivamente, y justamente lo que dice Kelly es cierto. Esa respuesta que da el niño, ¿en qué no se está trabajando? Hay que preocuparnos, esos son alertas, no se está trabajando en lo afectivo. Miren, esa parte de esa dimensión que algunos padres piensan que no es importante, va a ser las cruces que van a llevar nuestros hijos cuando trabajen o cuando vayan a la universidad, cuando emocionalmente, afectivamente no sepan afrontar una situación, por ejemplo, de enamoramiento, si afectivamente no están bien y la autoestima no está bien desarrollada. Ahorita el padre lo ve como una pérdida de tiempo, pero a futuro le va a hacer falta esa dimensión. Y por ejemplo, los valores, los principios, anoten, está en la dimensión social. En la parte social están los valores y principios. La pregunta, ya para ir cerrando esta parte, ¿por qué tenemos tanta corrupción hoy en día? ¿Por qué tenemos tantos políticos? ¿Por qué ya el peruano no confía en sus autoridades? ¿Por qué? Porque existe tanta corrupción y esto tiene que ver mucho con el sistema o la educación que ha recibido. Por ejemplo, vamos a mencionar, Montesinos, por ejemplo. Supongamos, ahorita él está, bueno, ya sabemos cómo es la trayectoria de él, está en la cárcel. Cognitivamente excelente, porque ha estudiado en los mejores colegios y ha sido una de las personas más preparadas. En la parte motor, bueno, podemos decir, porque ha tenido también un desarrollo en esa parte. ¿Qué le faltó a él, por ejemplo? Un gran personaje con una brillante, con brillantes conocimientos, ¿no? Prácticamente era un asesor que dirigía todo el sistema peruano en aquel entonces. ¿Qué le faltó? ¿Qué dimensión que sus padres dirigieron? Pues eso no es importante. Lo que se dejó de lado es la dimensión social, donde están los valores, los principios, no de honradez, respeto a la ciudadanía. No se trabajó en ello y mira al final cuál fue su destino final. Entonces miremos que la formación no solamente va por los conocimientos, ¿no? Hay que trabajar en lo afectivo y como dijo su compañera Kelly, esos niños que expresan ello es un indicador que en casa no están recibiendo un buen soporte afectivo. Y si ellos siempre escuchan del padre, eres un inútil, eres un tonto, tú nunca hace las cosas bien, porque el padre compara con otros hijos que sí son más desarrollados y ve que su hijo no lo puede hacer, entonces prefiere humillarlos, marginarlos. ¿Por qué? Porque sienten de que no cubren sus expectativas. Si los propios padres no tienen altas expectativas de sus hijos, imagínense cómo va a ser el desenvolvimiento con su maestro. Y eso es el caso que le he mencionado. Entonces, trabajemos en lo afectivo también para poder lograr mejores aprendizajes, ¿no? También lo motor y también lo social. No solamente es mejor alumno el que aprende más conocimientos. Marita, por favor. Sí, profesor. Yendo también al tema de lo que es educación, como dice usted, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros como país y como Estado alcanzar el tipo de educación que tienen estos estados, este país, ¿no? En el cual la educación es mucho más, es mejor, exactamente, tanto en valor, no solamente cognitivamente, profesor, sino en valores, porque muchos hemos visto tal vez